días, además, otro domingo, el día del Señor, y ahí estamos, como pueblo suyo, como hijos suyos, a darle esta honra y este olor que solamente Él se merece. Así que bienvenidos los que estamos aquí para procurar que este culto llegue a vuestras casas. Así que contentos, todos contentos, deberíamos estar todos contentos, porque de alguna manera sabemos que la unidad en el Espíritu, a pesar de las distancias y a pesar de la separación, la unidad en el Espíritu está asegurada, porque el Espíritu no tiene barreras ni fronteras, ni paredes que lo impidan. Así que esta unidad en el Espíritu la podemos disfrutar hoy en esta mañana, y por eso juntos vamos a la presencia del Señor a darle esta honra que Él se merece. Empezaremos pues poniendo este culto delante de Él para así asegurarnos que lo que queremos hacer, el Espíritu Santo lo toma en sus manos y lo hace adecuadamente. Porque quizás nosotros, con todas las mejores intenciones, lo haremos mal. Pero el Espíritu Santo, que Él sabe de nuestras debilidades, lo va a hacer correctamente para que Padre se lleve toda la honra y toda la gloria que se merece. Amén. Así que nos ponemos en oración. Padre, ahí estamos, Señor, delante de ti, reconociendo, Dios, que todo lo que somos, que todo lo que hacemos depende única y exclusivamente de ti, Señor. Padre, tú nos rescataste. Los méritos de tu Hijo Jesús, Señor, se apoderaron de cada uno de nosotros y nos han permitido, como hoy en esta mañana, venir a tu presencia. Gracias te damos por ello, Señor. Somos indignos de ello, pero tú has movido por gracia esta oportunidad. Y queremos decirte que estamos gozosos, estamos contentos, estamos en paz, Señor, delante de ti, y venimos con corazón sincero, con corazón abierto, para que tú lo puedas escudriñar perfectamente, para que tú veas, Señor, que nuestro deseo es honrarte y darte honra, darte gloria única y exclusivamente a ti, Señor. Por eso, Dios, clamamos a tu Santo Espíritu se mueva en libertad durante este tiempo, para que de verdad el único que sea exaltado, el único que reciba gloria seas tú. Este es nuestro deseo. Y ahí lo ponemos delante de ti, Señor, para que así se cumpla y que tu nombre sea honrado y reverenciado, alabado y loado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en este mismo sentido, hermanos, me gustaría leer un párrafo de la Escritura. No voy a traerlo en los anuncios. Creo que es bueno que entremos con la palabra rodeándonos, creando este marco de seguridad y de quiénes somos. El párrafo está en Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Y dice la Escritura de este modo. Y el mismo dio a unos apóstoles, y a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros, haciendo perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llevemos una unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños influentes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, pues está llena de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por las cada cultura suple, conforme a la unidad de medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Me permitir que repita el versículo 11, 12 y 16, ¿verdad? Dice el versículo 11 y 12, y el mismo de algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 16 dice de que todo el cuerpo bien ligado y unido, por lo que cada plenitud suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en el globo. Ahí vemos que la expectativa que tiene el Señor mirando a su cuerpo es que este cuerpo crezca. El apóstol Pablo nos da aquí dos
referencia. El crecer y el edificar. El crecer es porque está comparando el cuerpo de Cristo como un cuerpo humano, ¿verdad? Un cuerpo humano pues tiene que irse alimentando de la acción de un miembro y de otro miembro para que vaya produciendo este crecimiento. Pero cuando nos alimentamos por la boca, hay toda una serie de miembros que están actuando en favor del crecimiento. Desde bebés hasta adultos y de la vez que tenemos que esto va así. La coordinación de todos los miembros de nuestro cuerpo hace que este cuerpo vaya creciendo. Y luego el otro verbo dice de edificación. De edificación se refiere más a la estabilidad de este cuerpo, de ese edificio. El edificio se va construyendo pieza a pieza desde un principio, de un fundamento, a una estructura, a lo superficial, a los servicios de ese edificio, se va construyendo y va haciendo cada vez un edificio firme, sólido y útil. Entonces, el Señor nos está diciendo que somos este cuerpo, este edificio que Él está empeñado en construir y en hacer crecer. ¿Para qué? Por dos razones. Una de las razones para nosotros mismos, para que este cuerpo sea un cuerpo sólido, sea un cuerpo serio, ¿no? Que no vaya fluctuando de aquí para allá, sino que tenga un claro. Por eso dice ahí que el regamiento de doctrina ni temas de hombres como ustedes están. Porque el crecimiento ha sido un crecimiento sano, nuestro cerebro ha sido bien educado, por tanto es capaz de descubrir perfectamente lo que es lo que no es. La estructura del edificio es una estructura firme, por tanto los vientos de por aquí y de por allá lo pueden mantener y quedarse quietos en el sitio donde está. El Señor quiere que esto sea así. Por eso ha puesto en el edificio, ha puesto elementos para que esto sea así. El cuerpo crece gracias a la aportación de los padres, los médicos, los dietistas a veces, los educadores de las escuelas a veces, ¿no? Vemos que este cuerpo va creciendo gracias a la aportación de los padres. El edificio se va edificando gracias a, pues, desde el ingeniero, pasando por el arquitecto, pasando por el manejador, pasando por el maestro de obra, pasando por los contables, pasando por los rellenos, conseguimos que ese edificio sea fuerte. Y luego, con todo su área de servicio que tiene que ver con el mantenimiento de la asociación del diseño de la vamos a que ese edificio sea. Pero, por lo tanto, queda clara la idea de que nosotros el cuerpo de Cristo, nosotros el edificio del Señor, la aportación de todos es imprescindible. Por eso dice que puso a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos maestros y a un pastor. Para que eso funcionara, tenía que haber esas directrices están entre nosotros. Por tanto, con su finalidad, no es la de ser más, sino la de ser capaces para vivir ahí, que es clarísimo que es perfeccionar a los santos, perfeccionar a cada pieza de cada miembro del cuerpo o a cada pieza del edificio, ¿no? Para lo de un ministerio, para lo que tiene que servir ese cuerpo, para lo que tiene que servir ese edificio, para distintos edificios. O sea que lo que están haciendo no lo hacemos por valor propio, la razón de decir para valor propio, ya lo tenemos en el Señor, desde donde está utilizando es hacer crecer bien edificar su cuerpo y su edificio, que eso ya es nuestro valor, entonces el valor está en que es nuestro ser para nosotros. Con esa reflexión el Señor nos da para que entendamos que siendo un cuerpo con muchas funciones, con muchos miembros, hay una unidad de esencia y de propósito. La esencia es un solo cuerpo y el propósito es llevar la salvación a nuestro contexto. La edificación de este cuerpo tiene que ser para
agrandando, añadiendo. ¿Amén? Entonces, hasta ahí, que al Señor nos irá añadiendo cosas, el tiempo de la alabanza, el tiempo de la predicación, el tiempo de los niños, etc. Nos irá poniendo cosas, añadiendo, ¿no?, a este día, pues, para que salgamos más identificados en esta mañana. En cuanto a anuncios, pues solamente acordaros de que la semana que viene, el viernes 26 y el sábado 27, hay un retiro de jóvenes. Ya se ha mandado el enlace, el grupo, para el que quiera participar ahí. Los jóvenes os animo a que participéis, porque suelen ser los retiros que habéis participado alguna vez en vivo, sabéis que son de edificación, y online, pues la edificación totalmente va a ser no por la experiencia vivida, sino por lo recibido a través de las redes. Pero va a estar ahí también. Luego, en el sábado 27 hay un encuentro de intercesión a nivel de las iglesias de Buena Noticia. Las iglesias de Buena Noticia, a las 2 de la tarde del sábado 27, ¿no?, se van a reunir para orar exclusivamente por todo lo que implica Buenas Noticias. Las iglesias, ministerios, proyectos, misiones, etcétera, ¿no? Y para tenerlo claro, ¿vale? Recordemos entonces, el viernes y el sábado retiro de jóvenes, el sábado por la tarde-noche una sesión, todo esto es online, y todos los enlaces ya van saliendo por el grupo de comunión y de noticias que tenemos como Veraca. Otra cosa es recordarnos que hace poco, como sabéis, en Guinea hubo una catástrofe, unas explosiones. Estas explosiones dejaron a la capital Bata, la dejaron prácticamente derruida, ¿no?, con 100 y pico de muertos, con 600 y pico de heridos, con hermanos afectados, unos padeciendo la pérdida de un hijo, otros perdiendo absolutamente todo en cuanto a viviendas y tal, ¿no?, y en seres. Y lo que hicimos el domingo pasado es hacer un llamado para levantar una ofrenda en favor de Guinea. Se dijo que se podía hacer poniendo Guinea o Lot en un sobre y llevarlo aquí a la iglesia, al buzón, o bien en la cuenta de la iglesia que ya se puso en su momento, ¿no?, para que nos acordáramos dónde, y también con el mismo objetivo de poner Guinea o Lot, ¿no?, para que se pudieran sumar y entonces en la tesorería anunciarnos, ¿no?, lo que habríamos recogido y poderlo mandar. Hasta ahora me dijeron en la central de Buenas Noticias de Misiones que hay 3.600 y pico euros recogidos para Guinea. Parece mucho, pero mucha es la catástrofe que hay ahí. O sea que no nos alegremos por la cantidad recogida, que sí, pero hemos de mirar hacia dónde tienen que ir estos dineros delante de una catástrofe del estilo que hay, ¿no? ¿Vale? Y esto sería todo en cuanto a anuncios. En cuanto a anuncios. Lo de la ofrenda de Guinea sí sería entre hoy y mañana. El que tenga intención de hacerlo entre hoy y mañana lo solucionará para poder hacer así el efectivo para Guinea, ¿no? Si para ir quizás más rápidos, los que lo hagáis por banco, al mismo tiempo, pues podéis poner, claro, para que sea anónimo. ¿Cómo lo podemos hacer para que sea anónimo? O sea, yo le decía que anunciarlo, el donativo por el grupo, ¿vale? O me lo dirigís directamente a mí, decir, bueno, yo he ingresado tanto, ¿vale? Y luego nosotros ya con lo que se ha ido ingresando ya lo cogeríamos de caja y lo mandaríamos para que la acción fuera urgente. No vamos a mandar la ofrenda cuando ya no hace falta, es ahora que hace falta. Por lo tanto, por eso este poco de urgencia, y entonces quizás para agilizarlo sería bueno que lo anunciarais, o bien me lo decís a mí directamente, o si no os importa el anonimato, pues lo comunicáis perfectamente. Yo he hecho un donativo de X y tal, y como sabemos que nadie nos tenemos que jugar ni a uno ni a otro, sino que cada uno pone lo que su corazón le da, y así se recibe y así se manda. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, sin más,
como el propósito del culto es que el Señor sea el protagonista y el receptor de lo que nosotros queremos hacer, pues entonces pasamos a la alabanza. Sino que ofrecemos un ministerio al Señor. Y este ministerio es de reconocimiento, de alabanza, de adoración, ¿no? Y esto lo hace solamente el Espíritu. ¿Ven? Pues ahí os dejo, y sobre todo, sentiros libres, estáis en casa, mejor dicho, nunca, Amén, aleluya. Estamos aquí un domingo más para darle la honra y la gloria al Señor. En casa pueden danzar, pueden levantarse y aplaudir y darle la honra y la gloria al Señor. Traigo un versículo en Isaías 25:1 que dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén, aleluya. Más fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte eres el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Te levantas en alas de águila. Más fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Es
i per sempre diré llorances a tu. Cristo el Señor y Salvador, i per sempre diré llorances a tu. Cristo es Señor y Salvador, y per sempre diré llorances a tu. Cristo es Señor y Salvador, y per sempre diré llorances a tu. Aleluya, Jesús, te adoramos, mi Rey, te exaltamos, digno de honra, digno de gloria eres tú. Por siempre, Jesús, enséñanos a adorarte, enséñanos, Señor, a bendecir tu nombre cada día, Padre. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros, sobre tu casa, Señor, sobre cada vida, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Eres rey de ese pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, tú eres nuestra esperanza, eres paz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios.
Dile. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en ese pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en ese pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. Tengo confianza en el Señor, por la fidelidad de Dios. La calma en tempestad, tu promesa firme está. En tu palabra hay poder, tu reino primero buscaré. Hago en la dificultad, sobre las olas del mar. Camino sobre el agua, nada me vencerá. Cruzando sobre el río, no me hundiré. Mi Dios me guiará y yo no temeré. Toda promesa cumplirá, toda su tiempo llegará. Mi esperanza pongo en ti, mis manos alzaré. Canta desde el anochecer, alabanza al amanecer. La batalla él ganó, declara victoria. Camino sobre el agua, nada me vencerá. Cruzando por el río, no me hundiré. Mi Dios me guiará y yo no temeré. Estando en el fuego, no me quemaré. Delante de gigantes, victoria hallaré. Mi Dios me guiará y yo no temeré. Delante, detrás de mí, siempre a mi lado, ni sombra, ni valle, siempre me encuentra, yo no temeré. Delante, detrás de mí, siempre a mi lado, ni sombra, ni valle, siempre me encuentra, yo no temeré. Yo no temeré. El agua no me vencerá. Cruzando por el río, no me hundiré. Mi Dios me guiará y yo no temeré. Estando en el fuego, no me quemaré. Delante de gigantes, victoria hallaré. Mi Dios me guiará y yo no temeré.
¿verdad? Esto es una señal de que somos un pueblo que tenemos a un Dios que se manifiesta en cada uno de sus hijos y en cada uno de sus miembros. Amén. Vamos a ver ahora un vídeo de una grabación de nuestra hermana Carmencita que nos quiere traer para animarnos para obtener una visión misionera. Ayer hubo un encuentro de misiones por Zoom, ¿no? Y ahí pudimos ver, pues, la obra misionera que estamos llevando a cabo desde Buenas Noticias y que la Iglesia de Olot está ahí comprometida. Hubo un pastor de Albania, un pastor del Líbano, hubo una hermana de Marruecos, todos dando testimonio, ¿no?, de lo que el Señor está haciendo en estos lugares y en los cuales el Señor nos está usando en su favor y en este campo misionero. El mensaje que nos va a leer nuestra Carmencita va a ser la biografía de un señor que a lo mejor nos queda muy lejos en el tiempo y en la historia, pero que su testimonio, su vida, puede ser muy relevante y muy útil hoy en día. ¿Amén? Vamos a estar entonces pendientes de lo que nos cuenta nuestra hermana de Ramon Llull. No sé si alguien le conoce. Yo no tuve el honor de conocerle porque es del siglo XV o más, del XIII y XIV, entre el siglo XIII y XIV. O sea que está muy lejano en el tiempo y en la historia, ¿eh? Pero sí ha marcado mucho, ha dejado mucha huella este hermano. Podemos llamarle hermano, aunque en la época histórica aún no había ni la reforma se había llevado a cabo. O sea, era un cristianismo que nacía desde dentro o era falso, una de dos. O era falso o era cierto, y hecho a la buena voluntad del individuo. Problemas técnicos, como se suele decir, estamos en directo y esto puede ocurrir. Ahora se están solucionando. Ahí está. Tenemos técnicos de primera línea que lo van a solucionar. En primera línea o en segunda, pero llegará la solución. Estamos a la expectativa, Podéis tener un tiempo de relax, de estar orando para que la solución aparezca rápido. Porque la verdad es que el testimonio de este, digamos, hermano Ramon Llull es importante trasladarlo, cuando lo escuchéis, trasladarlo a la actualidad, porque fue un precursor de lo que es las misiones interculturales. Mientras era arrastrado por las calles angostas, Se arregló. Camino a la prisión. Disfrutarlo. Persona de impacto.
Atrapado entre dos guardias, Ramón cojeaba mientras era arrastrado por las calles angostas camino a la prisión. Algunos demandaban su muerte, aseverando que su predicación había sido subversiva y peligrosa para el Islam. Otros admiraban su coraje y su pasión por su mensaje. Ellos suplicaban clemencia. Levantando la mano para pedir silencio, el sultán pronunció la sentencia y finalmente dijo: el destierro. Ese mismo día pusieron a Ramón Llull en un barco con destino a Europa. Su estadía en Túnez había sido tan corta pero tan eficaz que él ya había determinado resistirse a la deportación. Saltando del barco, se perdió en un laberinto de pasadizos oscuros y así pudo regresar a la predicación del Evangelio entre los árabes del norte de África. Él nunca hubiese podido llegar a la tierra del norte de África si no hubiese sido por Francisco de Asís. Este se había atrevido a predicar el Evangelio de Jesucristo a los gobernadores musulmanes de Egipto. Desafiado por ese testimonio, Ramón prometió hacer lo mismo, pero en lengua árabe. Vivió hacia el final de la era de las cruzadas, cuando muchos preferían acabar con los musulmanes en vez de predicarles el Evangelio. Ramón fue uno de los grandes líderes de la Iglesia. Habiendo disfrutado una vida de comodidad, terminó sus primeros intentos de servir a Jesucristo cuando abandonó el barco con destino a África. Finalmente se las arregló para recuperar su coraje y se embarcó en su primer viaje misionero cuando tenía 56 años. Ramón tenía más de 80 años cuando abordó un barco por última vez, proclamando a Jesucristo en las ciudades costeras del norte de África. Soportó golpizas y deportaciones, pero también disfrutó de la hospitalidad, de la amabilidad y de la recompensa de ver musulmanes ganados para la causa de Cristo. Aunque murió como un mártir, el espíritu de Ramón Llull vive aún en los hombres y mujeres que continúan con su trabajo entre los musulmanes hasta el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Como os dije, es una persona que nos queda un poco lejos en la historia y en el tiempo, pero a mí me quedan dos mensajes muy claros, ¿no?, con la biografía de Ramón Llull. La primera es que fue un precursor de que no hay culturas enemigas, sino solamente hay personas perdidas. Y él fue un buscador de personas perdidas a pesar del entorno cultural en contra. Y la otra es que las misiones no es un tema de jóvenes, es un tema de llamado. Hemos escuchado que con 86 años se subió a un barco y se fue a misiones, ¿verdad? Por eso yo os decía que es algo que lo podemos aplicar en nuestro contexto, porque muchas veces las diferencias culturales nos separan y las tenemos como barreras a la hora de predicar el Evangelio, ¿no? Ahí tenemos un buen modelo de años atrás de que alguien ya estas barreras las tenía ya por sentado, y las tenía saltadas y superadas, ¿no? ¿Vale? Yo creo que son lecciones que no es que sean para imitar, pero sí para examinarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Vale? Y luego ir caminando según el Señor nos vaya diciendo. Pasamos ahora al tiempo de nuestros niños, ¿eh? Yo siempre me acuerdo de los niños y es algo que lo tengo muy pegado, ¿no? Que este ministerio de niños, el Señor nos tiene que avivar de alguna forma para que de verdad puedan salir estos niños bien fortalecidos en el Señor y con herramientas para avanzar y crecer, como decíamos al principio, ¿no?, entre nosotros y para el Señor, ¿eh? Me parece que hoy va de la oveja perdida, ¿eh? No es un cuento,
Es una parábola que lleva enseñanza detrás. Historias de la Biblia. La oveja perdida. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, le enseñó a todos del amor de Dios, sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. Jesús enseñó a todos sobre el amor de Dios. Todo tipo de gente venía a escuchar a Jesús hablar, incluyendo a los recaudadores de impuestos y a personas que tomaban malas decisiones. Esto hizo enojar a los fariseos y los líderes judíos. Pensaban que Jesús no debía estar rodeado de este tipo de personas. Entonces Jesús les contó esta historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 e irá a buscar a la que está perdida hasta que la encuentre? Y cuando la haya encontrado, la llevará lleno de alegría a su casa. Cuando llegue a su casa, reunirá a sus amigos y vecinos diciendo: everyone, come here. Celebren conmigo, porque he encontrado a mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que vuelve a Dios que por otros 99 que no se han desviado. Así en escena infantil, pero con lección para todos, para niños y para adultos. No sé si alguna vez te has sentido oveja perdida, pero con la parábola el Señor te está diciendo: tranquilo, porque yo voy a por ti. Entonces, en las circunstancias de la vida podemos a veces tener esta sensación de estar perdidos y apartados del rebaño, pero miremos a nuestro alrededor y en una de las vueltas de nuestro alrededor veremos a Jesús que viene a por nosotros otra vez. Amén. Es bonito saber que el Señor ama hasta este punto de no dejarnos perder. Y ahora vamos a la palabra que nos tiene, tal como dice la Escritura, que nos tiene que enseñar, nos tiene que redarguir, nos tiene que corregir y, en definitiva, nos tiene que instruir para hacernos perfectos para toda buena obra. Amén. Y el encargado de llevarla, esta palabra, es nuestro hermano Alejandro, y que el Señor, pues, de verdad, esperamos que nos hable. Amén. Bienvenido, Alejandro. Bueno, buenos días a los que estamos aquí, los que están en casa. Es un privilegio poder estar aquí de nuevo, ¿no?, trayendo la palabra del Señor. Y qué bueno es saber de que, pues, Dios siempre tiene misericordia, ¿no? Su misericordia, dice la palabra, es para siempre, es eterna. Bueno, queremos orar primero antes de entrar de lleno en lo que es el tema de esta mañana. Le hemos titulado: para la honra y la gloria del Señor, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? ¿Dónde encontramos esta porción bíblica? Obviamente en el libro de los libros, en la palabra de Dios. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder traer tu palabra, de poder ser la herramienta, el vocero, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, hoy tome el control, oh Dios, absoluto de todo mi ser, Señor. Que pueda hablar, oh Dios, no desde mi corazón ni desde mi mente, Señor, sino que pueda hablar desde el Espíritu Santo, Dios, desde tu Espíritu, Señor, desde el corazón tuyo, Señor, tanto a mi vida como a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, ayúdame, por favor, te lo pido. Socórreme en esta mañana, Señor. Que todo lo que hable, Señor, sea tu palabra y no argumentos, como decía
nuestro pastor al inicio, Señor, no argumentos de hombre o palabra humana, Señor, sino tu palabra. Lo que está escrito es lo que vale, Señor. Lo que está definido por ti, oh Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es lo que importa, Señor, tanto para mi vida como para tu pueblo, Señor. Gracias te damos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, bienvenidos de nuevo a los que estamos aquí, a los que están en casa, allá, al otro lado. La palabra de Dios nunca retrocede vacía. La palabra de Dios dice de que siempre va hacia adelante y siempre va con el fin, ¿verdad? ¿Para qué? Para lo que decía nuestro pastor, ¿no? A través de la palabra, que es útil, ¿verdad? Para toda buena obra. Nos enseña, nos prepara, nos instruye, nos redarguye. Es como la espada de 2 filos, dice la palabra, ¿no? Que penetra hasta los tuétanos y llegar hasta el alma. Esto es la palabra de Dios. Y de esto queremos centrarnos hoy en esta mañana, ¿verdad? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Quiero que vayamos a Mateo, por favor, ¿verdad? Como introducción principal, ¿verdad? Y ahí hallaremos el título de este mensaje en esta mañana, ¿no? Mateo 27, 22. 27, 22. Mateo 27, 22. Y leeremos exactamente las mismas palabras del título. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Bueno, tremendo. Es un interrogante. Está puesto con 2 signos de interrogación ahí. Y Jesús es llevado ante Pilato. ¿Por qué es presentado ante Pilato? ¿Por qué Jesús es llevado ante este Señor? ¿Y cómo se le presenta a Jesús ante este Señor llamado Pilato? Sin duda de que es llamativo la escena. Y yo quiero centrarme, literalmente hablando, en lo que es los 4 evangelios. Vamos a tratar de suprimir la esencia de la palabra en los 4 evangelios, porque en los 4 evangelios aparece el relato bíblico de cómo Jesús es llevado ante Pilato, pero me llama la atención que en solo 2 de ellos aparece esta frase: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y el interrogante también me la hago yo como hijo de Dios, me la hago yo como cristiano, me la hago yo como religioso en el tiempo actual en el cual yo vivo para Cristo. ¿Qué pues yo haría con Cristo? ¿Qué pues harías tú con Cristo? ¿Qué pues haría la sociedad hoy en día con Cristo? Porque esta misma interrogante nos la tenemos que plantear hoy, ¿sabes? Pero yo quisiera ir a Lucas, porque Lucas describe este relato de una forma tremenda. ¿Qué personajes aparecen ahí? Porque aquí se habla de Pilato, pero hay otras personas que aparecen en la escena bíblica, en el relato bíblico. Y Lucas 23, 3 en adelante, lo vamos a leer, nos da una pauta de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo en aquella situación difícil para nuestro Señor. Posiblemente antes de ir al Calvario, antes de ir a la muerte, yo creo que una escena, se podría decir, dificilísima para Jesús. ¿Y qué dice Lucas 23, 13 en adelante? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre que perturba al pueblo, pero
habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre cosa alguna para matarle. ¿Sabes? Y ni aún Herodes, porque antes de ir a Pilato, ¿verdad? Se lo presentaron a Pilato, pero Pilato, quitándoselo de encima, se lo mandó a Herodes, y después Herodes se lo manda de nuevo a Pilato. Y me llama la atención de que estaba ahí, ¿quiénes? La iglesia representada. Estaba ahí el concilio. Estaba ahí Caifás. Estaba ahí los ancianos. Estaba ahí el gobernador. Estaba ahí el pueblo. Y me llama la atención de que aquí no aparece lo que leímos en Mateo. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Sino que aquí está reunida todo lo que es los poderes representados en la sociedad de aquel tiempo. ¿Sabes? Estaba representada la iglesia, estaba representado lo que era el poder militar y el poder político, porque estaba Roma y estaba Pilato, y estaba presentado también el pueblo, que era el poder civil. ¿Sabes? ¿Y qué pasa con Jesús? Jesús es llevado, es presentado delante de todos, ¿sabes? Incluso con mentiras, con falsedades. Los mismos sacerdotes y los mismos ancianos habían tenido un consenso, dice la palabra, antes de llevarlo a Pilato, ¿sabes? Y le habían preguntado si él era realmente el Hijo de Dios. Y Jesús, dice la palabra de que, en cierta forma, les había confrontado diciendo de que si él les decía quién era, dice la palabra de que posiblemente le creerían y no. Porque ellos lo que buscaban era acusar a Jesús de una forma o de otra forma. Ahora, aquí lo importante es cuando Jesús es llevado ante Pilato. Porque Pilato era quien tenía el poder, humanamente hablando, de decidir si lo mandaba a la muerte o lo dejaba libre. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué la iglesia recurre a Pilato? ¿Por qué la iglesia recurre a lo que es el poder militar y político? Para que puedan juzgar a Jesús. Y aquí lo importante no es cómo se llama, si se juzga o no se juzga, sino de la forma como se está juzgando a Jesús. Y de esto es lo que yo quiero hablar en esta mañana. ¿De qué forma se le juzga a Jesús? ¿De qué manera se le juzga a Jesús? ¿De qué manera se le hace juicio a Jesús? Yo quiero decirle, iglesia, yo quiero decirme a mí también, ¿sabes? En esta mañana, ¿cuál es mi postura? ¿Cuál es mi manera de ver las cosas? ¿De qué forma estoy enfocado yo para poder tratar a Jesús en mi vida? Porque Pilato dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y esta pregunta me la hago yo también en el siglo XXI. Y esta pregunta te la tienes que preguntar tú también en el siglo XXI. ¿Qué puedes hacer tú de Jesús? ¿Qué puedo hacer yo de Jesús? Antes de esto, Pedro le había negado. Antes de esto habían pasado cosas. Antes de esto habían sucedido cosas. Y aquí el relato nos enfoca de que Jesús había anunciado ya esto. Jesús mismo había provocado ya este momento. Porque a Jesús, ¿sabes? Nadie lo podía evaluar, nadie lo podía acusar, nadie lo podía juzgar, porque él era 100% hombre y 100% Dios. Pero aparte de esto, era 100% perfecto y puro y santo. ¿Sabes? Jesús no tenía pecado. Jesús no tenía mancha alguna. Jesús era perfecto y es perfecto y sigue siendo perfecto. Ahora, esto aconteció literalmente hablando, y la escena bíblica y el relato bíblico nos dice de que Pilato tenía temor, tenía en cierta forma, ¿verdad?, aquella confrontación de juzgarlo y no juzgarlo.
Pero él tenía el poder, humanamente hablando, de dejarlo libre, de dejarlo en libertad o juzgarlo. Y por el complot que se había gestionado anteriormente para poderlo llevar ante Pilato, los argumentos de mentira, de engaño, los argumentos falsos, hipócritas y todos aquellos elementos para poder presentar a Jesús delante de Pilato, fue eso lo que a Pilato, ¿verdad?, lo llevó a tomar la decisión. Pilato se dejó persuadir, no tanto por su mujer, porque su mujer había sido perturbada, dice la palabra, en revelación, en sueños. Y le dijo a Pilato: no tengas nada que ver con este hombre justo. Y dice de que cuando Pilato interrogó a Jesús, la palabra enseña de que Pilato se maravilló de las respuestas de Jesús. Y no halló, dice la palabra, ningún tipo de excusa para poderle condenar. Sin embargo, dice la palabra de que Pilato fue persuadido por la mentira, por la falsedad de los mismos religiosos. Y aquí entra la escena a donde yo quiero llegar. Aquí entra lo que yo quiero trasladar a mi vida y a tu vida. ¿Qué estás haciendo tú con Jesús? Porque Pilato se vio en esa situación. Pilato se dio en una situación de persuasión maligna. Se vio motivado por el chisme, por la crítica. ¿Sabes? En pleno siglo XXI, yo me encuentro en que vivimos en una sociedad similar a aquella. ¿Sabes? Yo creo que tenemos que autofotografiarnos, autoescanearnos. Yo creo que tenemos que autoevaluarnos. ¿Cómo estamos llevando o cómo estamos presentando a Jesús? O de qué manera yo puedo, ¿verdad?, enfocar a Jesús ante mi vida y ante la sociedad. Porque aquí encontramos de que estaba el pueblo reunido, estaba la iglesia reunida, estaba el poder civil, el poder político, el poder militar. Todos los poderes estaban representados ahí, juzgando a Jesús. Ahora, ¿qué ocurre en este tiempo? ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿De qué manera puedo yo presentar a Jesús? ¿O de qué manera puedo juzgar yo a Jesús? Si es que puedo juzgarle. Porque hoy todo mundo juzga a Jesús. Tú presentas a Jesús como Señor y Salvador y te dicen de que, bueno, eso ya no existe, te dicen unos. Eso es un cuento, eso es una parábola, dicen. Esto es un invento, esto es una historia. Hay quienes presentan a Jesús y le hacen juicio ya de entrada. ¿Sabes? Hay quienes, cuando tú les presentas a Cristo como el Salvador y personal de sus vidas, te dicen de que estás loco. Tú vienes de los países del tercer mundo y en eso creen allá, pero aquí no creemos en eso. Aquí creemos en el materialismo, aquí creemos en el dinero, aquí creemos en el euro. Yo quiero decirte, iglesia, de que Pilato cayó en el peor error de su vida. Yo quiero decirte que también la iglesia de aquel tiempo cayó en el peor error de su vida. Yo quiero decirte que en aquel tiempo la sociedad cayó en el peor error de su vida. Como posiblemente se está cayendo hoy. Hoy en día, ¿sabes? El mensaje bíblico para muchas personas ya no tiene ningún tipo de efecto o incidencia en su vida. Hemos apartado a Dios, dice la palabra. Hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria del mundo. Yo quiero decirte, iglesia, de que es importante definirse en el tiempo en el cual nosotros estamos. De que es importante entender la situación en la cual nosotros estamos viviendo, el contexto en el cual Dios nos ha permitido vivir hoy. No te estoy hablando de mañana ni de pasado, te hablo de hoy. ¿Qué pues harás tú con Jesús? ¿Qué pues haré yo con Jesús en mi vida? ¿De qué forma Jesús lo estoy tratando yo? ¿Cómo estoy tratando yo a Jesús? ¿Cuál es el enfoque de Jesús en mi vida? ¿Cuál es el enfoque de Jesús en tu vida? La pregunta es clara.
bíblicamente hablando. ¿Qué pues haré de Jesús? Dice la palabra de que si tú vas al relato de los 4 evangelios, durante lo estaban enjuiciando, durante lo estaban cuestionando, muchos de ellos se reían, muchos de ellos se burlaban. Y la escena es escalofriante. Si tú la lees y te das cuenta de que había un tribunal prácticamente ahí, habían posiblemente más de 60 o 70 personas, más el pueblo afuera, ¿sabes? Tú imagínate a Jesús ahí, de acuerdo al relato bíblico, imagínate a Jesús ahí, esposado. Imagínate tú a Jesús ahí, que ya lo habían bofeteado, dice la palabra, lo habían escupido. Antes de llegar a Pilato, se habían burlado. Incluso cuando fue llevado por segunda vez a Pilato, dice la palabra de que Herodes le puso una túnica de rey en son de burla. Ahora, imaginémonos la escena. Imagínate tú a Jesús delante de ti, delante de mí, delante de mucha gente, burlándose. Esa era la escena bíblica, ese es el relato bíblico que nos enfoca la palabra. Jesús está ahí. Le preguntan a aquel, ¿qué pues tú harás de Jesús? La palabra enseña de que le decían, crucificarle. Le preguntaron al otro, ¿qué pues tú harás con Jesús? Matarle. Le preguntaban al otro, ¿qué pues tú harás con Jesús? Condenarle. ¿Qué pues tú harás con Jesús? Le preguntaron a todos. Y todos contestaron a una. Queremos al homicida, queremos al ladrón, queremos al mentiroso, queremos a Barrabás, decían. Es tremendo lo que pasó, pero sigue pasando en nuestro tiempo. En los tiempos modernos sigue aconteciendo lo mismo, porque la pregunta no ha cambiado, porque escrito está, dice la palabra. ¿Qué pues haré con Jesús? Hoy se nos está predicando esto, hoy se nos está anunciando esto. ¿Sabes? Hoy no le toca a Pilato decidir. Hoy no le toca a Pilato enjuiciar. Hoy te toca a ti y me toca a mí. ¿Sabes? Opinar mediante este relato bíblico y tomar la decisión. ¿Qué decisión tomarás? ¿Qué decisión tomaré yo a partir de ahora? ¿Qué pues haré yo con Jesús? El apóstol Pablo decía de que él llevaba a Jesús siempre, a todas partes. El apóstol Pablo lo tenía claro. Yo no sé si tú lo tienes claro, yo no sé si yo lo tengo claro, pero a la luz de la palabra, hoy tengo que quedar claro. Hoy me tengo que definir. Hoy tú te tienes que definir. Hoy tú te tienes que definir, ¿sabes? A la luz de la palabra. ¿Qué pues haremos con Jesús como iglesia? ¿Qué pues haremos con Jesús como individuo? ¿Qué pues haremos con Jesús como matrimonio? ¿Qué pues haremos con Jesús como padre y madre? ¿Qué pues haremos con Jesús como esposos o como hijos? ¿Qué pues haremos con Jesús? Y es tremendo, ¿sabes? Porque lo que hicieron con Jesús después tuvo consecuencias. Y las consecuencias no fueron positivas. Las consecuencias no fueron consecuencias buenas, ¿sabes? Porque muchas veces de todo lo que hacemos podemos causar un efecto positivo o podemos causar un efecto negativo. Pero todo lo que hacemos tiene consecuencias en la vida. Una decisión bien tomada tiene consecuencias buenas. Una decisión mal tomada tiene consecuencias malas. La vida es así, ¿sabes? Y es por eso que es que hay que ir a la palabra. Y es por eso que hay que estar en la palabra. Y es por eso que es que hay que seguir a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Pero si tú tomas la decisión equivocada hoy, te hablo de hoy, 21 del 3 del 21. De eso estoy hablando, de hoy. ¿Qué harás con Jesús hoy, a partir de hoy en tu vida? ¿Qué haré yo con Jesús a partir de hoy en mi vida? ¿Qué haré yo con Jesús?
Podrás pensar de diferentes formas, podrás pensar de diferentes maneras, pero yo te invito a que pienses según el relato bíblico. No te equivoques como aquellos hombres se equivocaron. ¿Sabes? No tomes la decisión que tomó Pilato, que tomó el concilio de ancianos, el concilio de la iglesia en aquel entonces. No tomes la decisión que tomó la sociedad de aquel día. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Iglesia, hoy en día hay muchos evangelios por ahí. Hoy en día hay muchos apóstoles, como decía nuestro pastor, muchos profetas, muchos evangelistas, muchos evangelios raros por ahí. Yo considero de que Dios nos ha traído a un buen sitio. Buenas Noticias todavía mantiene la esencia doctrinal, la esencia de la buena y la sana doctrina, ¿sabes? Aquí no predicamos de cash, aquí no predicamos de dinero, aquí no te vendemos los milagros, ¿sabes cómo se venden en otro lado? Aquí predicamos la palabra de Dios, tratamos de mantener la esencia, ¿sabes?, del evangelio puro y genuino. Y Jesucristo, que es la esencia, y Jesucristo, que es la cabeza, ¿sabes?, está aquí siendo cabeza en esta iglesia. Sabemos que hay un pastor, claro que sí. Sabemos que hay un equipo de ministerio, claro que sí. Sabemos que hay colaboradores, que hay ministros aquí, claro que sí. Pero la cabeza es Cristo de esta iglesia. Y si te predica otro tipo de evangelio, ¿sabes?, tienes toda la autoridad en Dios para venir y confrontarnos en el nombre de Jesús. Si te estamos predicando un evangelio diferente. Pero por lo general siempre vamos a la Biblia, siempre permanecemos en la Biblia, siempre estamos a la luz de las Escrituras. Desde Buenas Noticias. Yo quiero decirte, iglesia, de hoy más que nunca tenemos que tomar una decisión. Y la decisión la tomarás tú, no yo por ti ni el pastor por ti, ¿sabes? Eres tú quien toma la decisión. Porque Dios se manifiesta, ¿sabes?, para todos, pero te trata de una forma individual a cada uno. Hay un trato de Dios para ti, hay un trato de Dios para mí, según tu carácter, según tu edad, según como tu personalidad. Porque Dios es un Dios que nos ama individualmente y de una manera conjunta también, ¿sabes? Y es por eso que hoy te digo que la decisión la tendrás que tomar tú. ¿Qué pues harás con Jesús? ¿Qué haré yo con Jesús a partir de hoy en adelante? ¿Sabes? Porque yo no me quiero quedar ahí. Quiero ir aún más allá. La Biblia relata de que cuando Jesús fue juzgado, cuando Jesús fue enjuiciado, la palabra dice de que prefirieron ¿a quién? A Barrabás. ¿Quién era Barrabás? ¿Qué perfil tenía Barrabás bíblicamente hablando? No era un personaje que se escribió ahí en la Biblia al azar, ¿sabes? Todo lo que está en la Biblia está contemplado por Dios y hecho por Dios y escrito por Dios. El Espíritu Santo, dice la palabra, es quien da la inspiración a muchos hombres en la historia para poderse haber escrito la palabra del Señor, la Biblia. Y si Barrabás aparece ahí, ¿sabes?, como simbología de Satanás, como simbología del diablo, aparece Barrabás ahí. La palabra dice de que este había sido condenado por sedición y también por homicidio. Mira qué tremendo, por sedición y homicidio. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el diablo? Tienen las mismas características, si te das cuenta, de Barrabás. Barrabás era un prototipo del diablo, era un prototipo de Satanás, era un prototipo del ángel caído prácticamente Barrabás. Tenía el mismo perfil, era un engañador, era un falso, era un hipócrita, era un asesino, era un homicida. Era alguien que agitaba las masas para que se rebelara en contra de las cosas buenas. Ese era Barrabás. Y es por eso de que la palabra lo enfoca de esta forma. Y hoy en día ocurre lo mismo en la sociedad en la cual vivimos. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Eso es el tiempo en lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sabes? Hoy en día el pecado se ha normalizado. Hoy en día el pecado lo tenemos prácticamente al lado de nosotros. Pero está en nosotros si lo compartimos o no. Ojo. Está en nosotros si lo compartimos o no el pecado. Tú te puedes hacer partícipe del pecado si tú quieres. Pero si tú no quieres, no te haces partícipe del pecado.
No sé si me estás entendiendo, iglesia. Yo soy quien decido en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice de que Él me ha dado el poder y la potestad de poder decidir entre el bien y el mal. Él me ha dado libre albedrío, dice la palabra. ¿Sabes? Dios no me hizo un robot, Dios no me ha hecho una máquina a mí. Yo tengo un corazón, tengo una mente, tengo un alma, tengo un espíritu, tengo un cuerpo. Y soy yo quien decido si voy por aquí o voy por allá. Soy yo quien decido si tomo el camino estrecho o el camino ancho. Lo que dice la palabra de Dios. Soy yo quien decido si sigo a Jesús o abandono a Jesús. Lo decido yo. Muchas veces culpamos a las otras personas que están a nuestro alrededor. No, es que no me gustó cómo me enfocó el tema el hermano, no me gustó cómo me trató la hermana, no me gustó cómo me trató el hermano. No le eches la culpa a nadie. ¿Sabes? Lee la palabra. Estudia la palabra. Vive en la palabra. Escudriña la palabra, porque la palabra dice de que el que escudriña y vive en la palabra, nos parece de que en ella tenemos vida eterna a través de Cristo. No culpemos a los demás de nuestras situaciones difíciles o de nuestras situaciones negativas, porque vamos a culpar a otro, siendo yo el causante de ella, siendo yo posiblemente también el beneficiario de ella. Entonces, iglesia, centrémonos en lo que tenemos que centrarnos. Para mí Jesús es el eje principal de mi vida. Para mí Jesús es lo máximo en mi vida. Para mí Jesús es lo mejor de mi vida. Para mí Jesús es la victoria de mi vida. Para mí Jesús es el todopoderoso en mi vida. Para mí Jesús es el que me dio vida eterna en mi vida. Ese es Jesús en mi vida. Yo no sé qué es Jesús en tu vida. La pregunta te la harás tú y te la responderás tú mismo. No yo por ti, ni el pastor por ti, ni un líder por ti. Iglesia, es tiempo de que nos enfoquemos en Jesús. ¿Qué pues haré con Jesús? ¿Harás lo mismo de aquella sociedad? ¿Harás lo mismo que pasó hace más de 2000 años? ¿O cambiarás tú lo que está escrito? Yo no quiero seguir condenando a Jesús. Y cuando digo no quiero seguir condenando a Jesús, muchas veces yo lo puedo condenar con mis actos. Lo puedo condenar con mis palabras. Lo puedo condenar con mis hechos. Lo puedo condenar con mi conducta de vida, ¿sabes? La palabra de Dios dice de que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, iglesia. Yo no vengo a predicarte aquí para darte palmaditas, ni para darme palmaditas yo, ¿sabes? Es la cruda realidad, ¿sabes? Dios nos llama a andar en santidad, a andar en obediencia, a andar en temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría del hombre. Y temor no es miedo, lo aclaro. El temor no es miedo. Cuando habla de temor, habla de respeto, de amor hacia Dios. A Dios hay que amarle, dice la palabra, uno de los grandes mandamientos, o el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el evangelio que tenemos que practicar. Ese es el evangelio que tenemos que vivir. Ese es el evangelio que tenemos que decidir anunciar hoy en día. Yo me he dado cuenta, iglesia, que a Jesús hay que presentarlo tal como es. ¿Sabes? A Jesús hay que presentarlo tal como lo relata la palabra de Dios. Jesús es amor y murió por amor, dice la palabra. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no le ande dando tanta vuelta al asunto. ¿Sabes? Yo considero de que hoy más que día hay mucha enseñanza, mucha teología, mucha escatología, ¿sabes? Muchos incluso se vuelven hasta eruditos. El evangelio es sencillo, hermanos. El evangelio es sencillo, ¿sabes? El evangelio es tan sencillo de que hay que decirle a las personas y a los amigos y a los familiares de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que apareció Dios y mandó a su Hijo a morir por tus pecados y por los míos. ¿Sabes? Y que si no nos arrepentimos, lastimosamente, somos eternos. Somos eternos a nivel de alma. Somos eternos a nivel de alma. Tu carne quedará aquí, en el fuego quemado, en el fondo del mar, enterrado en algún sitio como quieras. La carne es carne. ¿Sabes?
El espíritu, dice la palabra, que es el hálito de vida, vuelve a Dios, y el alma es la que se juega si vas con Dios o vas al infierno. Es así de claro. Lo enseña así la palabra. Yo no conozco, ¿sabes?, otra enseñanza, otra doctrina. La Biblia dice de que no temáis al que mata el cuerpo, sino aquel que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. Y el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte es Dios, es Cristo. Él dice que venció públicamente en la cruz del Calvario al que tenía el imperio de la muerte. Lo dice, lo relata, lo escribió así Dios a través de su palabra. Esa es la doctrina bíblica. Cualquier otra doctrina que aparezca por ahí es mentira, es otro evangelio, ¿sabes? Diferente al que está escrito. ¿Qué pues haremos con Jesús? Lo más tremendo es, ¿qué haré yo con Jesús? No es eso, ¿sabes? No es lo más tremendo, sino que hará Jesús conmigo el día del juicio. Es tremendo. ¿Qué pues hará Jesús? La pregunta se invierte ahora, ¿sabes? Ahora esta pregunta se invierte. Y quiero que vayamos, ¿sabes? Apocalipsis 20, 11, 15. Mira qué tremendo cómo se invierte, ¿sabes? ¿Qué pues haré yo con Jesús? Ahora, ¿qué hará con Jesús conmigo? ¿Qué hará Jesús con la sociedad? ¿Qué hará Jesús con todas aquellas personas que han muerto de diferente forma y que han existido en este planeta desde el principio hasta el fin? Vamos a Apocalipsis 20:11. Mira qué tremendo. Ahí Jesús, ¿sabes?, ya no está siendo enjuiciado. Ahora Jesús se presenta como lo que es. Ahora Jesús se presenta como lo que es, como el Cordero Santo de Dios, como el que gobierna sobre todas las cosas, ¿sabes? Ahí se presenta Jesús como el que es, como el Todopoderoso, como el gran yo soy, como el que es el principio y el fin, como que es el que es el alfa y el omega, como el Cordero Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si alguien lo quiere leer y compartir desde el 11 al 15, por favor, lo puede hacer. Del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí. ¿Quién es Jesús ahí? ¿Es el mismo que está ante Pilato? No. Haya cambiado Jesús. Jesús es ahí el que es desde el principio. Jesús es aquí en Apocalipsis el que es desde el principio. El de Génesis 1:1 en adelante. Ese es Jesús. El creador de todas las cosas. El que te diseñó a ti y el que me diseñó a mí. El que te hizo de la nada, dice la palabra. El que murió y resucitó. El que venció a la muerte y ahora gobierna delante de pequeños y de grandes, delante de reyes, delante de políticos, delante de ricos y pobres, delante de millonarios y famosos, delante de quien se sea, porque Él es el Señor de señores, porque Él es el Rey de reyes, porque Él es el victorioso, porque como Él no hay nadie, porque Él es único, ¿sabes? No hay otro como Dios, no hay otro como Jesús. Ahí Pilato se va a tener que arrodillar. Ahí Pilato va a tener que confesar. Ahí Pilato ya no se va a lavar las manos, ¿sabes? Ahí yo no tendré excusas. Ahí yo no tendré excusas. ¿Sabes? No tendremos excusas. Ahí, iglesia. Ahí no tendremos excusas. Ahí ya no está Jesús, ¿sabes? Esposado. Ahí ya no está Jesús, ¿sabes? Abofeteado. Ahí ya no está Jesús siendo burlado. Ahí Él es quien tiene y siempre ha tenido el control, ¿sabes? Ni Pilato tenía el control cuando lo enjuició. Ni Pilato tenía el control cuando lo enjuició. Si el Padre, dice la palabra, si el Padre no le hubiese permitido a Pilato hacer aquello, no hubiese acontecido. Jesús le dijo a Pilato, ¿sabes?
puedo mandar y pedir a mi Padre que para que mande legiones de ángeles y me ayuden y me salven de esta situación. Pero era necesario que aconteciera, ¿sabes?, aquel hecho. ¿Para qué? Para que tú y yo, ¿sabes?, y toda la sociedad y todo aquel que viene a Cristo y todo aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador, ¿sabes?, tuviésemos la oportunidad de encontrarnos con Él en aquel día. De encontrarnos con Él en aquel día. ¿Sabes? Es maravilloso saber de que Jesús está de una forma diferente. Está como lo que es. Como el que se merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor y toda la alabanza y toda la gratitud de aquellos que le amamos y que le servimos y que le adoramos. ¿Sabes? Dios no te llama a ser perfecto. Estamos en el proceso. Yo no estoy hablando de perfección, ¿sabes? No estoy hablando de perfección. Estoy diciéndote, iglesia, de que para saber qué hacer con Jesús, ¿sabes? Para saber qué hacer con Jesús, yo tengo que caminar con Jesús. Tengo que andar con Jesús. Tengo que actuar de acuerdo a lo que Jesús dejó escrito, a lo que dejó establecido. De hecho, que ese cuadro dice: yo soy el camino. ¿Sabes? Para el cristiano no hay otro camino más que ese. No hay otra verdad más que la palabra que dejó Jesús en su palabra. ¿Sabes? Para el cristiano, el único, ¿sabes?, puente para llegar al Padre es Jesús. Yo no conozco otro. No lo conozco. Y mira que hay religiones que hablan de esto y que hablan de lo otro. Pero la diferencia entre todas las religiones y la diferencia entre el evangelio de relación. Me gusta hablar de esto porque hay quienes dicen: bueno, es que tú practicas la religión. No, yo no practico religión. Yo practico una relación con Dios. Porque Dios se relaciona con las personas que Él creó. ¿Sabes? Que Él creó y que Él llamó, dice la palabra. Yo no te hablo de religión. ¿Sabes? Tú puedes estar aquí porque te gusta el evangelio, porque hay buen rollo. Tú puedes estar aquí porque te gusta tocar o a mí me gusta predicar, ¿sabes? Pero no se trata de eso, ¿sabes? Eso no me hace salvo, eso no me hace ni más santo ni más puro, no. Lo que me hace andar en santidad, lo que me hace andar en obediencia, primero es mi relación con Dios, la palabra, ¿sabes? Lo que está escrito, eso es lo que me hace tener relación con Dios. Si yo no leo la palabra, si yo no disfruto la palabra, si yo no estoy en la palabra, si yo no permanezco en la palabra, ¿cómo pues puedo decir que soy un hijo de Dios? Si no doy frutos también, si no manifiesto a Jesús, ¿qué pues harás con Jesús? ¿Qué pues haré yo con Jesús? Te lo he presentado de dos formas. Te lo he presentado de dos formas. Y las dos formas a mí me confrontan, ¿sabes? Y las dos formas a mí me edifican de Jesús. Cuando estaba siendo enjuiciado a causa de mis pecados, a causa de mis rebeliones, a causa de mis maldades. Estaba siendo enjuiciado porque yo era el que tenía que estar ahí. Sin embargo, Él me sustituyó, dice la palabra. Él se puso por mí y por ti. ¿Sabes? Quiero que vayamos a Filipenses 2, 9, 10, 11 y Romanos 14, 11 como última cita bíblica. ¿Sabes? Yo quiero decirte, iglesia, de que te llames como te llames, te apellides como te apellides, tengas el nombre que tengas. La palabra de Dios es claro, ¿sabes? La palabra de Dios es clara. Ahí dice la palabra en Filipenses 2, 9, 10, 11, de que Jesucristo murió y resucitó y que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre le dio? ¿Qué nombre le dio? Un nombre que es sobre todo nombre, en el cual dice la palabra, toda rodilla se ha de doblar, toda lengua ha de confesar que Jesús es el Señor. ¡Ja! Ahí Juan Carlos, Felipe, los Gorgón y toda esta gente, ¿sabes? Todos los reyes de la tierra, todos esos grandes, ¿sabes?, hombres que se dicen llamar, que tienen el poder y todo, ante Jesús se van a quedar pequeñitos. ¿Sabes por qué se van a quedar pequeñitos? Porque el gran yo soy los juzgará. Porque el gran yo soy les dirá: arrodíllate, confiésame, te guste o no te guste.
Te vas a arrodillar, te guste o no te guste, vas a confesar que yo, Jesús, soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien gobierna y ha gobernado siempre. Ahí dice la palabra, será el llorar y crujir de dientes. Ahí esta gente, ¿sabes? Con todo el poder que tienen aquí en la tierra, quedarán a nada, reducidos a nada. Y eso es lo que a mí me alegra hasta cierto punto, ¿sabes? Porque aquí no se trata de ser rico o ser pobre. Muchas veces confundimos la humildad con esos términos. Humildad no significa de que si tú tienes o no tienes. La humildad es por dentro. Tú puedes tener millones y si tienes a Cristo en tu corazón eres humilde. Igual que un pobre si tiene a Cristo en su corazón también. ¿Que es difícil que un rico entre? Lo dijo Jesús, claro que sí. Pero la humildad no es eso. La humildad es reconocer a Cristo como Señor y Salvador en tu vida. Porque el que se humilla será exaltado, dice la palabra. ¿Sabes? La humildad no consiste en los bienes, no consiste en lo que tú tengas o poseas. La humildad es cuando tú le abres el corazón a Dios, lo que dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy y llamo a la puerta, si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz, ahí no está hablando de dinero, ahí no está hablando de bienes. Ahí está hablando de que si tú le abres la puerta de tu corazón a Jesús, Él entrará en ti, ¿sabes? Y se quedará en ti y comerá contigo, dice la palabra, y conmigo. Ahí no está hablando de que si yo tengo millones o no los tengo. Jesús trata a todos por igual. No hay excusa. Es inexcusable, oh hombre. Dice la palabra en Romanos. ¿Sabes? No tenemos excusa. Tengas o no tengas, necesitas a Jesús. Necesito a Jesús. Es tremendo. Sé que ahí no tendremos excusa, ¿sabes? Y Romanos 14:11, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 14:11? Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Gloria a Dios. Voy a pedir que te pongas de pie, por favor. ¿Sabes? Yo no sé si este mensaje te ha hablado el Señor. Yo creo que a mí, en primer lugar, me ha hablado el Señor. Yo creo que a Jesús hay que presentarlo tal como es. ¿Sabes? A Jesús hay que presentarlo tal como es. A Jesús tú no le puedes andar ayudando, ¿sabes? Ni yo tampoco. A Jesús tú no le puedes decir, bueno, es que yo voy a ayudar a Jesús, porque no tienes esa capacidad, ni yo tampoco, ¿sabes? Él ya pagó el precio. Ahora, pero lo que sí me toca a mí, lo que sí te toca a ti, es saber qué haré yo con Jesús a partir de hoy. ¿Qué haré yo con Jesús? Yo quiero, en primer lugar, amarle. En segundo lugar, servirle. Anunciarle. Vienen esos días, iglesia. Vienen esos días donde tu fe va a ser cuestionada. Donde tu credo en Jesús, escúchalo bien, iglesia. Donde tu credo en Jesús va a ser cuestionado. Ya los estamos viviendo. En Asia ya están matando pastores. Literalmente hablando. En el Medio Oriente los cristianos están siendo perseguidos. Literalmente. Aquí, de una forma sutil, ¿sabes? Y diabólica. Ya están metiendo cosas, ¿sabes? Para que ya no te expreses libremente según la palabra de Dios. Ojo, iglesia, ¿eh? ¿Qué haremos con Jesús? La palabra dice de que el que niega al Hijo delante de los hombres, mira, esto es serio, iglesia, que el que niega al Hijo delante de los hombres, Dios también, el Padre, negará a estos que niegan a Jesús el día del juicio. Yo quiero dejarte con esto en el corazón, iglesia. Estamos viviendo días difíciles.
Y yo siempre lo he dicho, días mejores no vienen. Puedes leer la Biblia. Ahora, paréntesis, a los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún la muerte. Aún la muerte, iglesia. El apóstol Pablo dijo de que el morir para él era ganancia. Lo que no hay que temer es a lo que pueda hacer el hombre, dice la palabra. ¿Sabes? El hombre lo máximo que puede hacer es matar el cuerpo, pero el alma no. El alma o es de Dios o es del otro. Dios les bendiga. ¿Qué harás con Jesús? Se nos ha hecho esta pregunta y ¿sabéis lo que tiene de compromiso la pregunta? Que siempre la vas a responder. No es una pregunta que se quede sin respuesta. Siempre vas a responder. Yo no te digo cómo vas a responder, pero yo te puedo dar, con el permiso de Alejandro, dar un consejo para poder responder adecuadamente a la pregunta de qué haré con Jesús. Es importante que sepamos quién es Jesús. Por eso yo os aconsejaría que esta predicación la volvieras a ver, como estará colgada en la red, que la volviéramos a escuchar para poder dar esta respuesta adecuada. Pilatos, sabemos lo que le ocurrió, porque dice, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Sabía de Cristo de oídas. Si hubiese sabido ciertamente quién era Jesús, si en vez de decir llamado el Cristo, Jesús el Cristo, seguramente su respuesta hubiese sido otra y su actitud hubiese sido otra. Por lo tanto, para reflexionar y poder responder adecuadamente, descubramos quién es Jesús. Descubramos quién es Jesús. No nos contentemos con lo que dice la gente quién es Jesús. Entra tú en la palabra y por ti mismo descubre a Jesús. Encuéntrate con Él. Y luego dile lo que vas a hacer con Él. Seguro que la situación va a cambiar en tu vida. Si buscas a Jesús para conocerle, para saber de Él por ti mismo, yendo a la Escritura, encontrarás cantidad de direcciones para descubrir realmente quién es Jesús. La palabra está inspirada por Dios precisamente para revelar al Hijo. Así que, si quieres contestar adecuadamente la pregunta, ¿qué harás con Jesús? Porque eso está ahí, ¿eh? O sea, si tú ahora lo que yo estoy diciendo no me haces caso, quiere decir que ya has respondido a la pregunta. Ya has respondido. O sea, el simple hecho de no decir nada quiere decir que has pasado olímpicamente de Jesús. Ya respondiste a la pregunta. ¿Amén? Yo te invito a que vayas a la Escritura, descubras por ti mismo a Jesús, que lo descubras, y si algo te entorpece descubrir a Jesús, ponte en contacto con alguien que le conozca, que sepa quién es Jesús. ¿Amén? ¿Lo harás? Es el reto que el Señor nos ha puesto en esta mañana. Hemos venido para darle el culto de adoración, de honra, porque le reconocemos el Dios Todopoderoso, el Señor de señores, el que tiene todo dominio y todo control, y lo ha demostrado dándonos esta palabra, que su control está sobre nuestras vidas y es un control que quiere guiarnos a lo bueno, a lo mejor, a lo exquisito, que es estar en su presencia. Amén. Solamente recordaros lo que hemos dicho al principio en cuanto a la ofrenda que hemos levantado para Guinea. Urge saberlo para poderla tramitar adecuadamente y ser así efectivos en cuanto a la ofrenda. Si tenéis intención de hacerlo, las dos maneras. Un sobre en el buzón, y ahí no hace falta, solamente es acercaros aquí
a la iglesia y tirarlo en el buzón de la puerta y no pasa nada, solamente indicando que es ofrenda Guinea Olot. Ya está. Y si es por la cuenta, pues hacéis el ingreso Guinea Olot y luego lo comunicáis directamente a mi número de teléfono por WhatsApp o al grupo, como queráis, para así poder agilizar la ofrenda y poderla entregar en un tiempo prudencial. ¿Vale? ¿Entendidos? Y entonces a las responsabilidades que los miembros tenéis respecto a la Iglesia, pues ya lo sabéis como siempre. Darla de corazón, como siempre lo hacemos, ¿no? Y en el protocolo también adecuado. El sobre en hostia o por banco. ¿Vale? Entonces, que el Señor bendiga y a ver si pronto podemos cambiar esta situación, y podemos, yo que sé, que las autoridades nos permitan al 50% o que el clima se nos asiente y nos hagamos un culto en el campo, porque ahí no hay límite. Si el tiempo nos lo permite, a ver si pronto podemos cambiar esta situación y darle la vuelta y disfrutar de la comunión en vivo. Supongo que lo deseáis, yo lo deseo. Amén. Venga, que el Señor os bendiga.